y por asistir a esta convocatoria. Para quienes no me conocen, yo soy Sonia María Salgado, la directora de la unidad de virtualización, y el día de hoy me acompañan de nuestro equipo de trabajo uno de nuestros asesores pedagógicos, Johan Andrés Agudelo, que yo sé que muchos de ustedes ya lo conocen, y María Fernanda Piedradita, que también sé que he tenido mucho contacto con ustedes, y los vamos a acompañar los tres en esta primera sesión. Quiero comentarles a ustedes de qué se trata esta capacitación específica. Nosotros desde la unidad de virtualización lo que hicimos fue que nos sentamos a ver todo este proceso disruptivo que habíamos tenido, todo el impacto que había tenido en nuestra universidad, y a pensar cómo podríamos nosotros apoyarlos a ustedes como docentes, sobre todo a los docentes de la modalidad presencial, para que pudieran enfrentar este proceso de educación asistida por tecnología. Es así como planeamos entonces con el componente pedagógico de la unidad de virtualización esta capacitación que está estructurada en 3 grandes temas y que se va a dar en 4 sesiones. Si ustedes se fijan en la imagen que tenemos allí, que es la imagen promocional que les compartimos al decano de la facultad y a los directores de sus programas, pues encontramos ahí que hemos denominado esta capacitación como estrategias para la educación asistida por tecnología, y obviamente sabemos que durante este semestre que viene vamos a tener que seguir enfrentándonos a hacer un acompañamiento, no un 100% asistido por tecnología con nuestros estudiantes, pero sí vamos a tener que utilizar la tecnología para acompañarlos en algunas ocasiones. Es por eso que hicimos en análisis y encontramos que debíamos fortalecer 3 grandes temas. El primero de ellos, que es el que vamos a ver hoy, es la comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje. Hace referencia a que cuando nosotros estamos en un entorno presencial, pues es mucho más fácil comunicarnos con nuestros estudiantes. Estamos haciendo gesticulaciones, los olores, las charlas, los chistes, solamente una mirada es mucho más fácil de percibir, pero cuando utilizamos este tipo de herramientas tecnológicas, pues tenemos que empezar a revisar cómo es esa comunicación, cómo hacemos nosotros para que esa comunicación sea efectiva. Sabemos que en nuestro proceso de aprendizaje es muy importante la comunicación que tenemos con nuestros estudiantes. Entonces, cuando trabajamos con tecnología, entonces hablamos de interacciones e interactividades. Interacciones cuando nosotros nos comunicamos de alguna forma con algunas herramientas y estrategias con nuestros muchachos, e interactividades cuando ellos se acercan a esos recursos y herramientas que hemos nosotros dispuestos para que ellos alcancen los resultados de aprendizaje que estamos buscando. Una segunda charla relacionado con algo que a nosotros nos parece muy importante y que son todos esos elementos pedagógicos y didácticos que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos en estos ambientes. Le decimos como ambientes virtuales de aprendizaje, pero en este momento estamos trabajando con educación asistida por tecnología. En la modalidad de distancia trabajamos el aula invertida y recursos de apoyo, y en este momento en presencial también queremos que utilicemos mediaciones para trabajar con recursos de apoyo. Este tema lo vamos a trabajar, este segundo tema lo vamos a trabajar, lo vamos a dividir en 2 sesiones. El uno que nos parece muy importante es el diseño de actividades, ¿sí? Cómo vamos a diseñar esas actividades y cómo vamos a dar esa instrucción al estudiante para que quede claro. Y la segunda, la evaluación de los aprendizajes. Este tema es muy, muy importante y creo que es de los que más nos han solicitado ustedes mismos. Cuando empezábamos en marzo con esta contingencia, todos los docentes nos decían, bueno, ¿y cómo vamos a evaluar? ¿Cómo vamos a hacer con los muchachos? Bueno, a este tema que tenemos acá de evaluación de los aprendizajes les va a crear algunos elementos. Y por último, ya yo sé que muchos de ustedes han tenido esta charla, es sobre el aula invertida. ¿De qué se trata el aula invertida y cómo la podemos utilizar nosotros como estrategia cuando nos enfrentamos a esa educación asistida por tecnología, por decirlo así? Para aquellas personas que están asistiendo a estas charlas
y que seguramente cuando terminemos nos van a decir, yo necesito un certificado de asistencia, pues quiero decirles que hay unas condiciones para poder obtener ese certificado de asistencia. Entonces, la primera condición es inscribirnos a través de PIA. Creo que los directores de programa les entregaron un instructivo. Yo los estoy copiando ahí como el vínculo directo para llegar a PIA. Este instructivo se le dice paso a paso qué deben hacer, cómo inscribirse, quienes no tengan como mucho conocimiento, que pienso que ya todos hemos explorado el nuevo portal y sabemos cómo movernos allí. Pues lo que tenemos que hacer primero es ingresar al portal de la Universidad del Quindío. Al lado derecho de ese portal vamos a encontrar unos botoncitos, damos clic en el cuarto botón, buscamos el icono de PIA y hacemos una preinscripción. De esa preinscripción nos va a arrojar un número de formulario y luego hacemos la inscripción. Es lo único que tenemos que hacer para inscribirnos por PIA. Entonces, la recomendación es que se inscriban porque la certificación va a salir a través de Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo aparece este taller? Este taller aparece, estos talleres han sido, los estamos ofertando por facultad. ¿Por qué por facultad? Porque son muchos los docentes que en este momento quieren empezar a hacer asistir a este tipo de charlas. No vamos a abasto porque somos muy poquitos y ustedes son muchos. Entonces hemos bautizado, allí está el nombre, lo comparto en el chat, lo hemos bautizado como Taller Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Allí ustedes se inscriben y esa es la primera condición. Y la segunda condición es que asistan por lo menos al 80% de la charla. ¿Por qué esa condición? Es porque hemos encontrado que hay docentes que asisten 5 minutos o hay docentes que llegan 5 minutos antes de que terminemos y la idea de toda esta puesta que estamos haciendo nosotros es que ustedes se apropien de estos elementos que nos parecen que son fundamentales para que ustedes en el segundo semestre, sobre todo aquellos docentes que nunca han tenido como mucho acompañamiento y utilización de estas mediaciones, pues tengan algunos elementos que les ayuden a desempeñarse de una forma mucho más tranquila. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes el día de hoy. Hoy vamos a charlar y a conversar sobre la comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje, como lo dijo la ingeniera Sonia María. Les voy a compartir aquí, perdón, la pantalla. Listo. Entonces, como lo anunció la ingeniera, hoy vamos a conversar sobre este tema que es hacia una comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje. En ese orden de ideas vamos a trabajar los siguientes temas que tienen que ver primero como la noción de lo que es comunicación efectiva, que también es un ambiente virtual de aprendizaje, los canales de comunicación que se pueden usar, algunas posibilidades y características de los ambientes virtuales de aprendizaje. También tengo algunas herramientas, en este caso son 44 herramientas, tienen el enlace y tienen el tutorial de cómo funciona para que ustedes las puedan usar. Cuando se termine la presentación y me compartan los correos, yo les voy a hacer llegar a ustedes esta misma presentación para que ustedes las tengan y puedan explorar las herramientas que les voy a compartir el día de hoy. Algunos ya seguramente conocen muchas herramientas, sin embargo hay otras personas que de pronto no las conocen, entonces para que puedan explorarlas, usarlas, evaluarlas y determinar si puede servir para ustedes. Son herramientas generales, obviamente hay herramientas enfocadas también en disciplinas, por ejemplo hay herramientas para medicina, hay herramientas para álgebra, etcétera. Listo, y luego unas consideraciones finales que tienen más que ver con un poco en la reflexión sobre nuestro quehacer, ¿sí? Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda o inquietud? Bueno, quiero iniciar con esta frase que me parece que es muy bella, pero que también nos invita a la reflexión. Mire lo que dice: piensa como un sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente.
¿Quién me quiere compartir una interpretación, una inferencia que hagan a partir de la frase? Pueden escribir al chat o activar el micrófono si lo desean. Johan, hablas con Berta. ¿Qué más, Eso es profe muy Berta? ¿Cómo te encuentras? bien, gracias a Dios y todos, y para todos también un saludo. Piensa como un sabio, pero comunícate en el lenguaje de la gente. Uno debe ser, aunque tenga muchos cartones, aunque sea ingeniero, comunicador, médico, en fin, uno debe ser muy sencillo y muy asertivo en todo lo que uno debe decir. O sea, que cuando uno hable sea entendible. Eso es lo que yo entiendo con esa frase. Sí, señora, muy bien, gracias por el aporte. Sí, a veces tenemos muchos conceptos, muchas teorías, pero cuando hablamos a nuestros estudiantes, a otras personas, no logran comprender del todo. Sí, entonces algunos estudiantes dicen, uy, ese profesor, ¿cómo habla de bacano? Pero yo no le entendí nada. Sí, entonces, obviamente ellos tienen que conocer el lenguaje o el metalenguaje, el lenguaje de la disciplina, pero también tienen que nosotros los profes tender puentes, o como decía Chavalar, transposición didáctica, es decir, el saber sabio, hacer un saber enseñable, ¿sí? Que ellos entiendan el lenguaje técnico, pero que también tengan un lenguaje, digamos, más de la gente del común para comprender y relacionar los conceptos, ¿sí? Entonces, por eso quería iniciar un poco con esa frase, para iniciar la reflexión. Entonces, ¿qué podemos entender por comunicación? Cuando uno empieza a estudiar comunicación, y como dijo la profe, comunicarse no es fácil, es cuestión de tener estrategias para hacerlo, para saber a quién le escribimos, cómo lo escribimos o a quién le hablamos y cómo le hablamos y sobre todo para qué le hablamos. Cuando uno empieza a indagar esto, hay muchas definiciones, hay muchos modelos teóricos, hay muchas corrientes, uno de los modelos clásicos de verlo, bueno, en fin. Entonces, aquí simplemente vamos a tener nociones. Cuando uno consulta, por ejemplo, el diccionario de la RAE, dice acción y efecto de comunicar o comunicarse. La tercera definición dice transmisión de señales mediante un código común al emisor y al receptor. Luego encontramos otra que dice medio que permite que haya comunicación entre ciertas cosas. Entonces de ahí vamos a empezar a bajar la definición. Luego, algún autor nos dice, Patrick Chorodot, él entiende es por locutor e interlocutor y no emisor y receptor. Él critica mucho la parte de emisor-receptor porque él dice, bueno, usted emite un mensaje y el otro solo lo recibe, o sea, él no le dice a usted qué piensa, si está de acuerdo o no está de acuerdo. Entonces me gusta mucho la definición de él porque él dice que nosotros establecemos relaciones con nuestros locutores o interlocutores a través de relaciones, ¿sí? Establecemos normas, horarios, ¿sí? Lecturas, actividades para comunicarnos. Entonces, hay cuatro preguntas muy importantes que él dice. Esta que está en negrita, ¿para qué? O sea, ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad de esa comunicación? ¿A quién le voy a escribir? ¿A quién le voy a hablar? ¿Sí? ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Cuáles estudiantes? ¿Son de Buenaventura? ¿Son de Armenia? ¿Son de Cali? ¿De dónde son? El propósito, ¿cuál es el propósito de ese mensaje? ¿En qué circunstancias nos estamos comunicando? Como ustedes saben hoy día, por estos tiempos de pandemia, algunos han podido asistir, otros ha tocado por llamada telefónica, otros por WhatsApp, otros por teléfono, ¿sí? Entonces también hay que mirar qué circunstancias o en qué circunstancias y obviamente bajo qué condiciones nosotros nos estamos comunicando. Eso es muy importante para tenerlo presente. Entonces, ¿cómo así que comunicación efectiva? Cuando empecé a consultar, me encontré que, sea, que tiene efecto, que es real y verdadero. Entonces, para que lo entendamos mejor, en pocas palabras, lo que les acabo de decir antes, la comunicación y la comunicación efectiva es la comunicación, es el proceso, perdón, mediante el cual expresamos el pensamiento por medio del lenguaje de manera precisa y adecuada. Es decir, cómo nosotros le transmitimos una intención a un estudiante de que ingrese a la plataforma y haga una actividad, de que participe en un foro, o de que se inscriba para Saber Pro, o de que hay que enviar el informe de investigación, de que hay que enviar un avance o una retroalimentación de una actividad, ¿sí? ¿Cuáles fueron sus aciertos? ¿Cuáles fueron sus desaciertos? ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, profes. Muy bien, por aquí dice
Bueno, muy claro. Bueno, profes, con gusto. Listo. Entonces les hago una pregunta, profes. ¿Ustedes qué entienden por ambiente virtual de aprendizaje? Lo que se les venga a la mente, lo que ustedes comprendan o las definiciones que ustedes ya tengan para escucharlos. Es una plataforma, buenos días, hola, Buenos días. es una alternativa, una metodología donde podemos entregar conocimientos, carreras, cursos con diferentes poblaciones a través de internet, a través de medios digitales y poder interactuar y desarrollar diferentes actividades de conocimiento y evaluación a la población estudiantil. Listo, muy bien. El profe Carlos Ortega nos dice que es un espacio de tipo tecnológico que propicia la enseñanza y el aprendizaje. El profesor Fernando nos dice que es una conexión en la web para interactuar. Muy bien. No, los tienen en capacitación, vea. Vea. Sino que no paga micrófono y cámara. Listo. El otro la profesora Mario Mayra nos dice que es un espacio que se crea para un intercambio. Muy bien. Todo lo que ustedes me están diciendo es y tiene que ver con un espacio virtual de aprendizaje. Por ejemplo, Richard Meyer nos dice que el aprendizaje es el cambio relativamente permanente en el conocimiento de una persona o comportamiento debido a la experiencia. Esta definición tiene tres componentes. Primero, la duración del cambio es a largo plazo y no a corto plazo. 2. El locus del cambio es el contenido. El locus quiere decir como el discurso. Es el contenido y la estructura del conocimiento en la memoria o el comportamiento del alumno. La causa del cambio es la experiencia del alumno en el medio del ambiente en lugar de la fatiga, motivación, las drogas, condición física o fisiológica, intervención. Es decir, que aquí tengo que resaltar esto, la experiencia es muy importante. Nosotros aprendemos es haciendo. Entonces, en estos espacios de aprendizaje, la idea es propiciar que los estudiantes tengan la oportunidad de poner en práctica esos saberes. Pero algo mucho más importante que tiene que ver con el saber ser, que eso vamos a hablarlo justamente al final. Otra definición de George Siemens que tiene que ver con el conectivismo. ¿Quién me colabora leyendo por favor esta definición? El aprendizaje es un proceso que ocurre dentro de los entornos nebulosos de cambiantes elementos básicos, no del todo bajo el control del individuo. Aprendizaje, definido como conocimiento para la acción, puede residir fuera de nosotros mismos, dentro de una organización o una base de datos. Se centra en la conexión de conjuntos de información especializada y las conexiones que nos permiten aprender más son más importantes que nuestro estado actual de conocimiento. Muy bien, profe, muchas gracias. Entonces mire que aquí se entiende el aprendizaje como un proceso en entornos nebulosos y cambiantes, ¿sí? Es decir, nosotros veníamos teniendo un proceso de aprendizaje, algunos casos como en aula invertida, que estábamos en encuentros presenciales, pero también tuvimos que usar encuentros sincrónicos, la plataforma, ¿sí? Y otras herramientas. Digamos que algunos profes venían trabajando ya bajo esa estrategia y no tuvieron tantas dificultades, pero hubo otros profes que venían trabajando solo en la presencialidad y cuando hubo este cambio, entonces cambió el entorno, entonces nos tocó adaptarnos a ese cambio, ¿sí? Y por tanto nos tocó establecer otros canales de comunicación, ¿sí? Johan, perdón, yo le cierro un momentico el micrófono. Bien, pues, Listo, ya. listo. Estas dos son para reflexionar y justamente tiene que ver con la anterior definición. ¿Quién me colabora leyendo esta, porfa? Para reflexionar, la educación no solo ocurre en las escuelas. Hay multitud de instituciones, desde los medios de comunicación hasta los nuevos espacios digitales, que forman parte de la llamada pedagogía pública y resultan primordiales para expandir y permitir la voluntad cívica y política o para acallarla. Listo, muy bien. Profes, ¿quién me quiere hacer un comentario en relación de esa cita de Henry Luce?
que la educación no solo ocurre en las escuelas. ¿Qué piensan de esta frase, profes? Lo que estamos viviendo actualmente, que realmente es necesario un espacio físico determinado para que los estudiantes y la población pueda educarse, que no sean diferentes medios que la tecnología nos ha permitido utilizar, como la radio, incluso la televisión desde antes y ahora con el mundo del internet. Claro, muy bien lo que dice el profe Harold Albeiro, no necesariamente un espacio físico. Además, ustedes han visto todas esas series que han salido últimamente. Por ejemplo, en esta serie Dark, cómo los estudiantes aprenden de física y aprenden en plataformas streaming. Y ellos ven series y aprenden un montón y en otros contextos también se forman culturalmente, ¿sí? Entonces vamos a continuar con la otra frase. Muy bien, sí, profe, hay que aprender a seleccionar los contenidos. Mire esta, hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. Debemos preguntarnos qué debe lograr la educación en una democracia. ¿Qué trabajo deben hacer los educadores para que las condiciones económicas, políticas y éticas que permitan dotar a los jóvenes de las capacidades necesarias para pensar, preguntarse, dudar, imaginar lo imaginable y, en consecuencia, para que ellos mismos defiendan la importancia de la educación como herramienta inspiradora e impulsadora de ciudadanos críticamente implicados y socialmente responsables? ¿Sí? Y lo que dice el profesor se presta también para conceptos erróneos, por eso el rol del docente es fundamental para orientar todos estos procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Para que se aprenda a tener un intercambio, una interacción, ¿sí? Y que haya un aprendizaje significativo. Listo. La parte anterior era un poco para matizar la noción de lo que es ambiente virtual, el tema que nos convoca. Aquí ya vamos a empezar a hablar exactamente de la comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, miren, hay algunos canales que hemos establecido. Por ejemplo, en la Universidad del Quindío hay una plataforma institucional que se llama la plataforma Moodle. Nosotros recomendamos esta. Obviamente, yo sé que algunos profes han elegido Classroom, han elegido otro tipo de plataforma, ¿sí? ¿Por qué recomendamos Moodle? Sí, digamos que cuando van a hacer reportes, cuando se están haciendo seguimientos, cuando de pronto Contraloría pida, bueno, y los profesores, ¿cómo están trabajando? ¿Qué están usando? Digamos, desde el punto de vista institucional, se pueden sacar reportes y aparece el ingreso de docentes, de estudiantes, de participaciones, de retroalimentaciones. ¿Sí? Hay un informe muy preciso de la manera como se está abordando el proceso. ¿Sí? Obviamente hay otros canales de comunicación que ustedes han establecido. También tenemos otro canal que es el correo electrónico. También hemos usado Cisco Webex, que es la herramienta que estamos usando ahorita en este momento. Algunos profes también han usado Adobe Connect. Han usado también otros canales, ¿sí? Como Zoom, Meet, ¿sí? Otros profes les has tocado también por llamadas telefónicas, otros por grupos de WhatsApp que también han funcionado, por Google Drive, también se han hecho algunos ejercicios, ¿sí? También por Hangout, también por el chat o chat de Gmail, entre otros canales. Yo quiero saber, profes, ustedes qué canales han utilizado con sus estudiantes este semestre en tiempos de confinamiento. ¿Sí? Me gustaría saber qué tipo de canales de comunicación han establecido ustedes y cómo les ha ido con esos canales de comunicación. Adobe Connect, el Moodle, profesor Juan José, muchas gracias. Meet, Google Meet, WhatsApp, Cisco, Meet, Moodle, Cisco, Meet, en principio de correo, Meet, Zoom, mensajería, llamada, grupo, WhatsApp, Cisco. Muy bien, profe Dilbeni, María Julieta, Germán. Qué bien, Google Meet, no le ha fallado. Muy bien, profe Germán. Listo, muy bien. Si la universidad ha ofrecido unos canales de comunicación, obviamente no es que tienen que ser obligados, que tienen que usarlos, no.
se sugieren. Obviamente la institución ofrece unos canales de comunicación, sin embargo algunos profes también han adoptado otros canales. Lo importante también es que la comunicación sea efectiva, que ustedes logren comunicarse. ¿Han tenido problemas con estudiantes, que alguno no haya ingresado, que no tenga internet? ¿Y cómo ustedes han abordado ese tipo de dificultades? Me gustaría saber también eso. Que tuve un estudiante que vivía en Pasto. Sí, profe. Vivía en la zona rural y no se podía conectar. Entonces, la estrategia que usamos es que como las clases se grababan, y por eso fue que escogí Google Meet, porque me permitía acceder más fácil al video. Entonces yo lo compartía con los chicos a partir del Drive y en especial con él. Entonces él lo que hacía era que cuando podía ir al pueblo o se ubicaba en el lugar donde él vivía, tener señal, él bajaba los videos y participaba en las diferentes actividades. Y el WhatsApp, muy importante, en tiempo real, él estaba muy pendiente de recibir notificaciones de actividades y demás que había. Entonces eso como que favorecía el proceso de aprendizaje de estudio. Muy bien, profe, qué bueno, sí. En eso tenemos que ser nosotros también creativos. Yo les voy a contar una experiencia con un estudiante mío. Él no tiene internet y vive en una vereda, ¿sí? Pero allá tenían en la casa un teléfono, un coco, no era un smartphone. Entonces, ¿qué hacía yo? Cuando iniciaba los encuentros sincrónicos, yo le hacía una llamada y lo dejaba en altavoz. Entonces, cuando yo iniciaba el encuentro, él escuchaba. Y cuando él quería participar por la llamada, me hablaba, no, profe, tal cosa. Entonces, yo por ahí, digamos que eso fue para los encuentros sincrónicos. Luego, cuando él podía bajar al pueblo, él también, digamos que accedía a la plataforma y descargaba algunos contenidos. Pero sí nos ha tocado a nosotros los profes reinventarnos. Lo importante es eso, identificar las dificultades y tratar de minimizarlas o tratar de solucionar los problemas. Subsidiando a estudiantes con recargas, qué bueno, todas las iniciativas son muy bellas, profes. Profe Sandra, eso es lo que tenemos que hacer. Lo primero, caracterizar y saber cómo los podemos ayudar. Si tengo 30 o 40 estudiantes y sé que hay 4 que no pueden ingresar, tratar de hacer una flexibilidad curricular y mirar cómo podemos comunicarnos. Aquí mire que es de vital importancia la comunicación. ¿Sí? Determinar los canales de comunicación es muy importante para poder orientar el proceso de aprendizaje. Entonces, en la comunicación efectiva es la primera recomendación que le doy. Determinar los canales de comunicación que pueden ser más efectivos para trabajar con mis estudiantes. ¿Sí? Y obviamente también gestionar algunas ayudas si es posible o determinar las estrategias para poder trabajar con ellos. Entonces aquí quiero ofrecerles algunas posibilidades. Digamos que en ambientes virtuales, por eso hemos recomendado plataformas LMS como Moodle, que permiten la gestión del aprendizaje. ¿Y qué posibilidades me pueden dar también los canales de comunicación? Yo leo por aquí otra vez a la profe que me escribió, al profe Germán, perdón. Hasta el momento los estudiantes que no han podido tener acceso al aula pueden ver los videos que se suben a la plataforma Moodle de la grabación de los encuentros tutoriales. Pasa con estudiantes de los municipios del Valle y eso es lo bueno de Google Meets. Entrega la grabación al minuto de haber terminado la clase. Listo, sí, profe, muy bien. En este caso, usted determinó esa estrategia y le ha funcionado con los estudiantes. Me parece muy bien. Sí, obviamente en Cisco se han empezado a minimizar todos estos problemas que hemos tenido al principio. Se han entregado videos de cómo grabar, de cómo organizar los documentos y las grabaciones para compartirlos con los estudiantes. Bueno, entonces los encuentros sincrónicos. Hay que caracterizar que los ambientes virtuales de aprendizaje tienen dos características muy grandes, que son el aprendizaje sincrónico y asincrónico. Obviamente lo sincrónico es lo que estamos haciendo en este momento. Estamos todos en un mismo lugar desde el punto de vista virtual. Obviamente ustedes están en distintas ubicaciones geográficas, pero nos estamos encontrando aquí para gestionar aprendizaje y para reflexionar sobre procesos de enseñanza y aprendizaje. Esto lo permite el encuentro sincrónico, como los que ustedes hacen con sus estudiantes cuando tienen la tutoría, que se encuentran a las 8, de 8 a 12, tienen encuentros sincrónicos y usan o Google Meet, o Cisco, o Zoom, o la herramienta que ustedes estén utilizando. Y esto nos permite potenciar el aprendizaje,
profundizar, ¿sí? No, ustedes van a tener una charla aula invertida, que los que orientan aula invertida, entonces está un antes de clase, durante la clase y después de la clase. Obviamente cuando nosotros trabajamos en la presencialidad, como le decía la ingeniera Sonia al principio, uno puede leer gestos, uno puede ver las miradas, la forma como se sientan, si sacan el celular, si están colocando atención, ¿sí? Aquí en el encuentro sincrónico, ahorita que les dé las estrategias, otras recomendaciones, les voy a decir más o menos qué podemos hacer para ayudar a tener la atención de ellos, para concentrar, la forma de los contenidos y las interacciones. Una característica muy importante de los ambientes virtuales de aprendizaje es que los estudiantes tienen los contenidos las 24 horas del día y los 7 días de la semana. ¿Qué quiere decir? Que si un estudiante quiere ingresar a la plataforma, puede ingresar en este momento, ir a hacer las lecturas, mirar los recursos gráficos, los recursos educativos, ¿sí? A cualquier hora, que es una gran ventaja, ¿sí? A cualquier hora pueden acceder. Permite hacer sliders, recursos gráficos como mapas mentales, mapas conceptuales, ¿sí? La idea no es siempre entregar texto continuo o libros, sino que también buscar recursos o gestionar recursos audiovisuales, gráficos, interactivos como los mostramos acá. Yo ahora les voy a mostrar unos ejemplos. También lo multimedia, que son textos que tienen imagen, texto, subtítulos, ¿sí? Los hipermedia, que ya uno los puede hacer colaborativamente y con los estudiantes, lo que son también los objetos virtuales de aprendizaje o los OVA, ¿sí? Obviamente también está el texto continuo, tenemos podcast, esto es muy importante, yo ahorita les voy a compartir unas herramientas que les puede permitir hacerles retroalimentaciones a ellos mediante audios, ¿sí? Que eso también agiliza mucho en términos de tiempo. También nos permiten hacer foros, actividades y evaluación de manera sincrónica a asincrónica. Esto es muy bueno de los ambientes virtuales de aprendizaje. Hay muchas más posibilidades, digamos que estas son algunas de las más usadas y que nos han brindado muy buenas experiencias en la Universidad del Quindío. ¿Hasta aquí alguna pregunta, profes? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Voy despacio? ¿Vamos bien? No, vamos bien. Ahí está muy bien, Joan. Listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá, profes? Ninguna. Listo, muy bien, profe. Gracias. Una pregunta, pero la hago después porque es con respecto a la preinscripción y a todo ese proceso, porque está, o sea, no, intento hacerlo y no, hay algo que no funciona, pero lo hago después. Bueno, señora, tranquila. Listo. Muy bien, bueno. Quiero que por favor me colaboren leyendo esta oración. Para tener en cuenta, Julio Cortázar escribía: la coma, esa puerta giratoria del pensamiento. Lea y analice la siguiente frase. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. ¿Dónde pondría la coma? Listo, gracias, profe Germán. A ver, profes, ¿dónde colocarían ustedes la coma en esa oración? En mujer, dice la profe Liliana. Muy bien. Mujer. En mujer me están escribiendo. Eso tiene una intención, esta oración. Entiende. Muy bien, profe Carlos. Muy bien. Miren, profe. Si usted es mujer, con toda seguridad colocaría la coma después de mujer. Entonces quedaría así. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. Y si usted es varón, con toda seguridad colocaría la coma después de la palabra tiene. Entonces, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a 4 patas en su búsqueda. ¿Ven? Entonces, ¿por qué quise hacer el ejercicio? Profes, porque la puntuación, sí, en la escritura de un mensaje en la plataforma o en cualquier canal de comunicación es de vital importancia, porque puede cambiar todo el sentido de una palabra. Miren, por ejemplo, aquí como una coma cambia todo el significado de una oración.
y las tildes son fundamentales. No es lo mismo ser la clave a ser la clave. Entonces eso cambia totalmente toda la intención, ¿sí? Por eso también les quería colocar este ejemplo. Claro, profe Juan Bedoya, según el contexto, lo que yo les quiera decir, la intención comunicativa. Entonces, vamos a ver algunas recomendaciones, perdón, algunas características de la comunicación en ambientes virtuales de aprendizaje. Por ejemplo, ¿quiénes de ustedes aquí conocen las normas de etiqueta, profes? Por ejemplo, que no escriban en mayúscula. Sí, muy bien. ¿Qué otra norma de etiqueta, profes? Sí, saludar, el tamaño, muy bien. El color, muy bien. Escribir respetuosamente, gracias, profe María Julieta. ¿Por qué creen que son importantes las normas de etiqueta, profes? ¿O eso tiene alguna relevancia en ambientes virtuales de aprendizaje o no? Muy bien, Elizabeth. Buena comunicación, muy bien, profe. Es una comunicación respetuosa entre las dos partes. Claro. Muy bien, tiene que ver con normas de cortesía también en Internet. Es de vital importancia que nosotros los profesores conozcamos las normas de etiqueta, que las socialicemos con nuestros estudiantes. Es más, si hay que dedicar un encuentro sincrónico a explicarles las normas de etiqueta, lo podemos hacer. Que ellos las conozcan. De hecho, por ahí hay unas normas de etiqueta para jóvenes. ¿Sí? Muy bien. Y la otra es colocarlas en práctica, ¿sí? Nosotros también tener la precaución de utilizarlas y sobre todo discutirlas con ellas, establecer unos parámetros, unas normas de comunicación, ¿sí? Porque es de vital importancia. Así como cuando uno llega a clase y dice, bueno, mis muchachos, algunas normas de este encuentro son estas y estas. Sí, eso es fundamental para el aprendizaje en ambientes virtuales en cualquier proceso. Listo, esta otra característica de la comunicación efectiva en ambientes virtuales. Hay que caracterizar a nuestros estudiantes, es decir, saber quiénes tienen internet, quiénes no tienen internet, quiénes tienen un celular smartphone o quiénes no lo tienen, ¿sí? Podemos hacerlo mediante Google Formularios, hacer una encuesta y preguntarles e indagar un poco sobre eso, sobre competencias tecnológicas de ellos, sobre disponibilidad, sobre acceso a la tecnología, ¿sí? Porque es importante, eso es fundamental y eso cada semestre cambia. Puede que un semestre la mayoría pueda acceder, otros no tengan tanto acceso, otros pues más o menos, y eso nos puede ayudar a planificar muy bien la comunicación para que sea más efectiva. Hay otra característica que tiene que ver con identificar muy bien los ritmos de aprendizaje, sí señor. En internet hay un enlace que nos permite identificar los estilos de aprendizaje desde Felder y Solomon. Sí, sí, son más reflexivos, más activos, sí. Es muy importante también, gracias, profe, por el aporte. Aquí identificar cuánto, cómo, cuándo y dónde va a intervenir, ¿para qué? Para planificar. ¿Sí? Es decir, si el encuentro va a ser de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, bueno, cuánto tiempo va a durar y planificar con ellos el proceso que vamos a llevar a cabo. Lo otro, revisa los mensajes antes de comunicarlos. ¿Sí? Obviamente antes de enviar un mensaje a los estudiantes por la plataforma o de audio, que nosotros revisemos y miremos que de pronto esté bien escrito, que no se nos vaya a ir algo que no era, ¿sí? Esto es muy importante. A veces escuchamos para entender y no escuchamos para responder. Entonces, aquí es muy importante también escuchar muy bien a nuestros estudiantes o a las personas que nos estén hablando. ¿Qué nos quieren decir? ¿Sí? Para poder ofrecer un buen mensaje y una buena respuesta. Lo otro, analiza cuánto tiempo escucha y cuánto tiempo es escuchado para aumentar la receptividad y el impacto en la interacción. Aquí también es muy importante esto. La escucha es fundamental en la comunicación.
esta que hablamos, observar los gestos. ¿Sí? Hay que también aprender a controlarlos y nos ayudan a dar énfasis en los mensajes, lo que también hablamos del lenguaje no verbal. Es muy importante. Eso también tenemos que identificarlo. ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cuáles son nuestras debilidades? Para tratar de mejorar continuamente. Les mencionaba yo, los estudiantes a veces son muy vivos. Prenden el computador, colocan el enlace, lo abren, apagan el micrófono. Bueno, si a algunos se les ha quedado, apagan el micrófono y prenden el play. O empiezan a escuchar música, o se acuestan a dormir, o hacen otras cosas. Entonces uno puede utilizar preguntas retóricas para que ellos participen, ¿sí? Por ejemplo, en el chat usted ve que hay un estudiante que no participa. A ver, Juan, ¿y usted qué piensa de este tema? ¿Cómo lo ve? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Sí? Vea, si a uno los llama, le ha pasado, le pasó un par de veces, dice la profe Milena, y uno los llama y nada. Toca estar activando cámaras, ¿sí? Ya usted mira la estrategia, se activa la cámara, si con el chat genera interacción, si hace preguntas retóricas, si le dice a los estudiantes, a ver, ¿quién me explica lo que yo acabo de decir? Que ellos parafraseen, ¿sí? Que compartan pantalla. O sea, hay muchas estrategias para tratar de... Es como cuando uno está en clase. Uno está ahí, pero uno, venga, mis muchachos, ¿cómo va a ver? ¿Cómo va usted con esa lectura? Entonces uno sutilmente empieza a mirar el nivel de atención, a determinar, ¿sí? Si realmente están colocando atención o no. Listo. Lo otro, cuando un estudiante le haga una pregunta, profe, tal cosa, el parafraseo es muy importante. Usted puede parafrasear lo que él le preguntó. Ah, bueno, Juan, usted me quiere decir entonces que no entiende esto y esto. O sea, mire que ese parafraseo también puede ayudar a clarificar el mensaje para saber si nosotros estamos entendiendo la pregunta que nos está haciendo el estudiante o el aporte. Sí, eso también es muy importante, ese parafraseo. Lo otro es utilizar canales de comunicación adecuados, obviamente según el contexto. El otro es muy importante evaluar los procesos de comunicación, es decir, uno preguntarle a los estudiantes, venga, ¿cómo se sienten ustedes con esta herramienta? ¿Cómo les ha ido con tal canal de comunicación? ¿Ha sido efectivo? ¿No ha funcionado? ¿Qué problemas han tenido? ¿Qué dificultades han tenido? Eso también es de vital importancia. Listo, profe, ¿alguno quisiera agregar otra recomendación? Otras características de la comunicación efectiva que no estén acá, que ustedes consideren que sean importantes, que vamos a incluir, o alguno tiene alguna apreciación de estas características de la comunicación efectiva, quisiera decir algo. Yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno es docente y en esta forma que nos ha tocado a todos, pues virtualmente, yo creo que la parte de asertividad es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vayamos a decir algo, digámoslo con precisión, no irnos por la tangente. Entonces también enseñarle a los muchachos que cuando ellos necesiten decir algo, decir un no, decirlo por qué, yo no estoy de acuerdo por esto, esto y esto, o si está diciendo algo afirmativo, el por qué también. Esa parte de la asertividad también nos ayuda a nosotros como a ser muy claros en todo lo que nosotros estamos mostrando. Porque a veces cuando nosotros de pronto estamos enseñando, no estamos siendo muy asertivos en lo que estamos diciendo y de pronto se pueden quedar cosas como por ahí, así muy en la nubelosa. Entonces uno dice, ¿será que entendieron o no entendieron? Entonces uno debe decir, bueno, ¿entendieron lo que yo sí dije? ¿O ustedes qué piensan? En fin. Entonces para mí yo creo que también en la parte de efectividad, también la asertividad de ir muy de la mano. Claro que sí, profe. Muchas gracias, profe Berta, por el aporte. Sí, indudablemente la asertividad, hay que ser asertivos, hay que saber decir las cosas, buscar el momento. Y también uno les dice a los estudiantes, sean asertivos. Uno a veces escucha estudiantes, no, que es que ese profesor tal cosa, que ese profesor tal otra. Yo le digo, ¿y usted ya le manifestó eso al profesor? Ah, pues que no. Entonces yo le digo a ellos, no, dígale, profe, con mucho respeto, pero yo considero que esto y esto está pasando, mire que esto y esto no ha funcionado, para que, o sea, porque a veces eso y empatía también. Hay que pensar también en el otro, porque muchas personas o muchos estudiantes yo les decía,
ustedes no están valorando los esfuerzos que están haciendo los profesores. Ustedes no se imaginan la cantidad de esfuerzos que les ha tocado hacer a algunos profesores para adaptarse a la tecnología. Entonces es muy fácil uno burlarse que porque el profesor no sabe compartir pantalla o se le dificultó X o Y herramienta. No, ustedes no se imaginan el esfuerzo que muchos profes están haciendo para poder llegarles a ustedes. Entonces lo mínimo es también ser empáticos y valorar eso, ¿sí? Gracias, profe Milena. Y también lo que decía la profe Berta, ser asertivo, saber en qué momento se dicen las cosas, ¿sí? Pensar antes de decir las cosas, manejar las emociones básicas. Eso es fundamental y son características fundamentales de la comunicación efectiva. Listo. ¿Alguien quiere decir algo más, profes? Listo. Bueno, algunos ejemplos. Como ustedes van a ver también otros talleres dentro de 8 días, si mal no estoy, sí, dentro de 8 días, van a haber talleres también de evaluación de aprendizajes y la parte didáctica. Aquí yo estoy mencionando algunas generalidades, pero allá se van a profundizar. Les quiero mostrar un ejemplo de cómo unos profesores le solicitaron una actividad a unos estudiantes, que en este caso son profesores, ¿sí? Entonces miren que aquí ellos le piden una actividad, mire que aquí está el saludo, está la indicación y el propósito, pero también les escriben qué deben hacer, ¿sí? Luego les dicen qué deben entregar, luego qué medio van a utilizar. Es decir, es muy importante cuando nosotros nos comuniquemos con nuestros estudiantes para realizar una actividad, que les digamos qué deben hacer, cómo lo deben hacer, cuándo lo deben hacer, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Porque ellos empiezan, bueno, y profe, ¿y eso para cuándo hay que enviarlo? Obviamente yo sé que hay algunos que no leen, pero lo importante es el mensaje y decirles que lo lean, que ellos vean las partes que deben entregar, si hay algunos criterios, mire, aquí hay unos criterios para evaluar, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo unos profes hacen una redacción de una comunicación para que los estudiantes hagan una actividad de aprendizaje. Les voy a mostrar otro, que es una secuencia didáctica que también le entregaron a los estudiantes para evaluar un mini ensayo. Esto es de los profesores Graciela, Zaira y Juan David, ¿sí? Ellos diseñaron una secuencia didáctica para pedirle a los estudiantes la elaboración de una actividad. Entonces, como podemos ver, ellos aquí les proponen unas fases y les escriben exactamente qué es lo que pretenden. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sobre qué tema escribir? Les dicen, elige un tema discutible. Si es posible que sea actualidad, del que hayas leído mucho, que sea resultado de la reflexión o de tu experiencia. Y aquí les dice, decide y anota, voy a escribir un ensayo acerca del tema con la intención de, entonces ellos van rellenando acá, aquí escriben esa intención y el tema. Luego acá le dicen, ¿qué necesito saber? Entonces le dice, consultan fuentes en las que expresen posiciones diferentes, libros, páginas web, prensa escrita. Pregúntate si estás de acuerdo con la información allá o por el contrario, comprueba si estás equivocado y si los textos fueron leídos, si los textos leídos fueron facilitadores de un proceso de cambio. Entonces mire que aquí les pide que de acuerdo con lo sugerido, después de leer la información, tomaré lo que pueda servir a mi intención, eliminaré los datos que no me interesen, que no interesen a mi propósito, busquen fuentes autorizadas a la información requerida. Mire que como pueden observar, profes, ¿cuál es mi tesis o posición personal al respecto? Y les muestran un ejemplo aquí. ¿Y qué tipos de argumentos va a utilizar? Si van a ser de autoridad, si van a ser de analogía. Esto es de Anthony Weston, estos tipos de argumentos. ¿Qué tipos de argumentos? Miren. Luego sigue la fase de planificación. Entonces, la primera fase es de acceso al conocimiento, que ellos van a leer, a consultar, a informarse, a leer, a organizar la información, a jerarquizarla. Luego, entonces, aquí la planificación. Entonces, ¿cuál puede ser el título? Ellos colocan un posible título. Luego,
en un lector, ¿a quién le va a escribir? Entonces ellos aquí piensan en quién le van a escribir. Luego, ¿cuál es la intención? ¿Con qué intención? Luego, ¿cuál es la estructura del ensayo? ¿Qué partes va a tener? ¿Sí? La conclusión. Aquí las referencias bibliográficas. Entonces, mire la estructura, presentación del tema, el cuerpo del trabajo o los argumentos. Y aquí la conclusión. ¿Ven? Las referencias bibliográficas. Luego la parte de producción, cuando ellos empiezan a escribir, le están pidiendo 5 párrafos y 350 palabras, el tipo de letra, el interlineado, ¿sí? Que debe tener cada párrafo con ejemplos, ¿sí? Luego la revisión del texto, entonces cuando ellos terminen de escribir, dice, ya tienes tu ensayo escrito, ahora continúa. Entonces dice, tiene tu título directa relación con la tesis, y ellos empiezan aquí a evaluar cada una de las características del texto. Luego lo editan y ya lo presentan y lo socializan. Entonces mire que este es un buen ejemplo también de una secuencia didáctica para actividad. La pregunta es, ellos lo entregan, bueno, ¿y cómo los vamos a evaluar? Esa es la gran pregunta también. Entonces aquí hay otro ejemplo de cómo se puede evaluar. Entonces, después de ese ejercicio, a ellos se les entrega una rúbrica que tiene unos niveles de degradación. ¿Sí? Entonces aquí los estudiantes van a mirar en qué nivel se encuentran, si el título está bien, si no está bien, la tesis, entonces tiene unos criterios, vean. Se evalúan 10 criterios, que es el título, la tesis, los argumentos, la intención persuasiva, las partes, los conectores, la redacción, ortografía, puntuación y las referencias bibliográficas. Entonces, esa es otra forma de uno poder, digamos, compartir con ellos. Otro ejemplo, ¿cómo podemos nosotros mostrar la información? Recuerden, profes, que podemos usar organizadores gráficos, recursos audiovisuales, retroalimentaciones. Les voy a mostrar un ejemplo de un blog para que ustedes me comprendan mejor. Este es un blog. ¿Sí están viendo ahí la pantalla, profes? Listo. Sí, yo sí. Ah, bueno, gracias. Este es un blog que yo hice para mis estudiantes de redacción 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué hice yo con ellos? Yo monté un portafolio en lo que les muestro todo lo que voy a hacer con ellos. Aquí me les presento mediante un video, ¿sí? Luego les muestro acá, digamos, el proceso de evaluación, qué se evalúa, cómo se evalúa, quiénes evalúan, ¿sí? Qué instrumentos utilizamos para la evaluación. Pero lo que les quiero mostrar es esto. Uno normalmente el sílabus lo comparte es el texto y lo leen. Les quiero mostrar un escenario con base en unos aportes de la metodología del profesor William Joseph Giraldo, cómo nosotros podemos también mostrar, digamos, un sílabus. ¿Cómo lo hicimos? Entonces, mire, aquí en la pantalla, yo a los estudiantes les socializo el sílabus con este escenario vivido. Entonces empieza cordial saludo, apreciados estudiantes, como un diálogo, como una historieta. Y entonces ellos empiezan a preguntar. ¿Qué es redacción 2? Le preguntan al profesor. Entonces el profesor empieza y le dice, ¿cuál es la intención? Y él empieza a responderle, ¿sí? Empieza a mostrarle en este escenario. Entonces mire que es otra forma de mostrar el sílabus con otro tipo de contenidos, ¿sí? Que también, ellos que son tan visuales la mayoría, podemos mostrarle a ellos, por ejemplo, aquí la metodología. Ve, aquí está la metodología en un cuadro, ¿sí? Y se les va socializando. ¿Sí? Esa es otra forma de comunicación. Hay algo muy importante y que siempre hemos tenido dificultades y es con la retroalimentación porque a veces no hay comunicación. Profe, ¿y por qué me puso 0? ¿Por qué me puso 5? ¿Por qué me puso 4? Gracias, profe. ¿Sí? ¿Por qué me puso tal nota? Les voy a mostrar otro ejemplo de cómo podemos retroalimentar mediante Google Drive. Entonces, mire, ellos tienen aquí, cada uno tiene una carpeta, que es como un portafolio. Cada estudiante tiene. Entonces, por ejemplo, a este estudiante, yo entré acá y él estaba escribiendo, entonces, ¿qué empezaba yo? Ellos ya saben estos colores, yo establecí una convención con colores con ellos. El azul es lo que yo edito, lo que marco en amarillo pueden ser imprecisiones, ¿sí? Que debe revisar si es la forma de citar, si de pronto colocan coma acá entre el sujeto y el verbo, bueno, digamos,
imprecisiones que ellos tengan, gerundios mal empleados, y al lado les coloco una retroalimentación y les monto enlaces de cómo se usa el gerundio. Por ejemplo, acá les explican cómo es que se usa. Aquí le pregunto y el año de la cita. Aquí el número de página que no me lo puso. Le explico que es una cita larga. Mire, aquí los tipos de coma. Hay 7 tipos de coma y no está usando bien. Entonces, aquí el estudiante está viendo sus aciertos y sus desaciertos. Entonces, la comunicación puede ser un poco más efectiva y más asertiva para ellos, ¿sí? Y la referencia no los organizó bien. Entonces, mire, aquí a cada estudiante puede retroalimentar el proceso. Obviamente, en la disciplina de ustedes se puede hacer de otra forma, se puede hacer con podcast, se puede hacer, sí, dependiendo pues de la naturaleza del espacio y de lo que estén trabajando. Quiero mostrar un ejemplo también de un video, de una animación, que es otra forma de explicar que hice con el profesor José Dolmar ya hace un tiempo, que el profe admiro muchísimo, que quiso montarse conmigo en esta aventura de tratar de enseñar la noción de integral mediante una animación. Fue un ejercicio muy bonito que hicimos con el profesor. Entonces aquí se los voy a compartir. Espere, yo organizo aquí una cosa de la pantalla. Ustedes me dicen si se escucha. ¿Escuchan el video, profes? Sí. Cordial saludo, apreciados estudiantes. Recuerden que hoy comprenderemos el concepto de integral. Jugaremos a los antónimos. Cuando yo diga feo, ustedes dicen bonito, es decir, lo contrario. ¿Me entendieron? Sí, profe. Arriba. Abajo. Gordo. Flaco. Escaso. Abundante. Poco. Alto. Bajo. Riqueza. Pobreza. Negativo. Positivo. Claro. Oscuro. Orgullo. Sencillez. Adelante. Atrás. Grueso. Delgado. Muy bien. Bueno, mis muchachos, ahora vamos a identificar las operaciones contrarias. Suma. Resta. Adición. Subtracción. Producto. Cociente. Multiplicación. División. Potenciación. Radicación. Exponenciación. Logaritmación. Derivada. Integral. Como pudieron observar, la integración es el proceso contrario de la derivación. Por tanto, se simboliza integral de f de x y se lee integral de f de x de x. ¿Y por qué es la operación contraria, profe? Para responder la pregunta, hallemos por ejemplo la derivada de las siguientes funciones. Y igual a f de x igual a x al cuadrado más 4, y igual a f de x igual a x al cuadrado menos 10, y igual a f de x igual a x al cuadrado menos 2, y igual a f de x igual a x al cuadrado más 7. ¿Cuál es la derivada de las anteriores funciones? Ah, ya sé, profe. Todas dan y' igual a f' x igual a 2x. Exactamente, muy bien. Todas las derivadas dan igual, es decir, 2x. ¿Pero cómo hicieron la derivada? Vea, profe, fue muy sencillo. Bajamos el exponente al multiplicar la variable y al exponente le restamos 1. ¿Cómo podría ser el proceso contrario? Muy fácil. Si en la derivada le restamos 1 al exponente, ahora debemos sumarle 1 y dividimos por el mismo exponente. Perfecto, utilizaremos entonces el símbolo integral para devolver el proceso, es decir, integral de 2x de x igual 2x a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más c igual a 2x al cuadrado sobre 2 más c. Cancelamos el 2 y nos da que la integral da como resultado x al cuadrado más c, donde c es una constante que representa cualquier número. Entonces, f mayúscula de x igual a x al cuadrado más c se llama una familia de antiderivadas o primitivas. Con esta noción podemos aplicar la forma general integral de x a la n de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Bueno, apreciados estudiantes, con esta me despido. Nos vemos en el encuentro presencial. Hasta pronto. Chao, Buen profe.
Listo, profes. Quiero escucharlos, qué piensan de algunos ejemplos que les acabo de mostrar en relación con la comunicación. Gracias, Elizabeth. Me gustaría escucharlos en esta parte. A partir de esto, ¿qué ideas se les ocurre con estos ejemplos? Me gustaría escucharlos, profes. Profe, Johan, ¿me escucha? Sí, señor, la escuchamos muy bien. A mí me parece muy didáctico todo lo que se está presentando y obviamente nosotros todavía estamos como muy tímidos en esa parte de hacer parte didáctica para la enseñanza, entonces sería bueno como toda esa parte práctica para nosotros, para los que nos dificulta digamos, esos elementos, tener como espacios para ir construyendo cositas allá en virtualización, porque también a uno le fallan pues, los medios que tiene para hacerlo lo mejor. Claro, profe. Nosotros, usted acaba de decir algo muy importante, debemos trabajar en equipo, ¿sí? Nosotros, la unidad de virtualización, también estamos aprendiendo. Nosotros lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño. Nosotros apoyamos, somos una unidad de apoyo para toda la universidad, para este tipo de procesos. Con algunos profes hemos tenido experiencias muy bonitas haciendo este tipo de actividades. Lo importante, profes, es que nosotros tengamos la disposición, como ustedes lo dicen, a explorar otras herramientas, a intentar hacerlo. Yo ahorita les voy a compartir 43 herramientas, hay algunas para editar videos, para hacer infografías, ¿sí? Para grabar audios, ¿sí? Que nos pueden servir, empezar a explorar y obviamente el otro semestre se van a dar otros talleres de capacitación, ¿sí? Lo importante es esto, que empecemos a hacer creatividad, a explorar, a ver la educación de otra forma. Este tipo de ejercicios les llama mucho la atención a los estudiantes. Cuando nosotros les mostramos este tipo de videos, ellos quedan ahí viendo y les gusta. Cuando uno les muestra un gráfico, cuando les muestra historietas, cuando usted se para a contar un cuento y usted inicia la clase leyendo un cuento, se para en la mesa y representa un cuento. Ese tipo de comunicación a veces es muy efectiva para los profes, ¿sí? Entonces es muy importante también ver la educación de otra forma. Por eso son importantes este tipo de encuentros. Sí, lo que estamos haciendo hoy, de encontrarnos acá, discutir sobre la comunicación, compartir experiencias. La profe Claudia dice que le gustan también las historietas y a ellos les encanta todo ese tipo de historietas. Sí, nosotros evolucionamos para escuchar historias. Sí, nuestro cerebro ha evolucionado a partir de historias también. Listo, profes. Entonces, les voy a dar algunas recomendaciones para mejorar la comunicación efectiva en los ambientes virtuales de aprendizaje. Entonces, una es caracterizar a nuestros estudiantes, ¿sí? Podemos hacerlo con Google Formularios, con llamadas telefónicas, con correos o con cualquier herramienta que ustedes consideren que pueden usar para poder caracterizar y saber el acceso a tecnología, competencias de nuestros estudiantes, ¿sí? Lo otro es planificar. La planificación es muy importante, profes, desde lo pedagógico y lo didáctico es fundamental. ¿Y cómo planificamos nosotros? Pues desde el sílabus, ¿sí? Desde unidades didácticas, secuencias didácticas, guías, rúbricas, rejillas, ¿sí? Todos los materiales y recursos que nosotros le facilitamos a nuestros estudiantes, videos, ¿sí? Lo otro es ser precisos y ser claros. Es muy importante no excedernos en actividades. No es ponerle 15 actividades, 20 actividades, porque pensemos que entre más actividades más aprenden, ¿no? Podemos usar una actividad que sea, si se quiere, integradora o que pueda reunir los resultados de aprendizaje para nuestros estudiantes, ¿sí? Lo otro es ser claros y tiene que ver con la indicación, con la descripción, el qué, el cómo, el por qué, el para qué. Es de vital importancia. Otro que tenemos y que les recomiendo es que empecemos a explorar herramientas, a cacharrearle, como me decía un profesor a mí, a mirar si funciona, si no funciona, cómo les fue a ellos, ¿sí? Lo otro que les decía, hacer preguntas retóricas y selectivas en los encuentros sincrónicos para tratar de determinar el nivel de atención, de interacción, de interactividad, ¿sí? Mirar cómo se está dando ese encuentro, ¿sí? El otro, involucrar los sentidos y las emociones, ¿sí? Esto también es muy importante. Yo estos días estaba viendo una actividad que me llamó mucho la atención y resulta que el profesor está dando fraccionarios,
y se llevó un ponqué para el salón con sus estudiantes y colocó el ponqué encima de la mesa y todos los estudiantes mirando el ponqué. Y luego empezó a partir el ponqué y a partir de cómo partía los ponqués empezó a explicarles fraccionarios. Y después de que les explicó, compartieron el ponqué y empezaron a hablar. Entonces me pareció una actividad muy bella y muy significativa, cómo a partir de los sentidos el profesor les explicó qué eran los fraccionarios. Ahí creo que es mucho más difícil uno olvidar cuando le vinculan a uno los sentidos, los olores, el tacto. Sí, eso también es muy importante. Lo otro, producir contenidos, que nosotros empecemos a producir videos, ¿sí? A hacer gráficos, a hacer memes, a hacer podcasts, ¿sí? Empezar a hacer tipo de ejercicios así, empezar a explorar, profes. Obviamente ninguno de nosotros nació aprendido, nosotros también estamos aprendiendo un montón, todos los días tratamos de hacer mapas mentales, sí señora, muy bien, toda la parte visual también les ayuda mucho a ellos y lo auditivo les ayuda también un montón. Sí, modular la voz, tener en cuenta una postura, ¿sí? Cuando estemos con ellos o en un encuentro sincrónico si compartimos cámara. Hay que tener presente también el lenguaje no verbal, sea en un encuentro sincrónico o en un encuentro presencial, o si les mandamos un video, ¿sí? Lo otro, implementar la inclusión. Esto realmente no es fácil y es una deuda que hemos tenido en educación, porque necesitamos empezar a estudiar detenidamente este tema, ¿sí? Yo tuve un estudiante sordo, hicimos una adaptación curricular, pero nos dimos cuenta que eso no es la solución, que nos falta mucho por hacer. Hay aplicaciones, por ejemplo, para lengua de señas, hay otras actividades, por ejemplo, colocarle lengua de señas a algunos videos, pero no es solo eso, hay que ir más allá y esto es un tema que tenemos que discutir de aquí en adelante entre todos como institución. Lo otro, revisar la redacción, los signos de puntuación, negritas, sí, el qué, el cómo y por qué de nuestros mensajes. Hay algo que también les recomiendo, respetar los derechos de autor, hacer las respectivas citaciones, las respectivas referencias, sí. Por aquí el profe nos compartió un enlace, ahorita miramos. Muchas gracias, profe. Juan José dice, yo tuve un ciego y fue muy bueno porque gracias a él aprendí el braille, el sistema braille. Muy bien, profe, sí, eso es lo que tenemos que hacer, sí, tratar de indagar también todo ese tipo de lenguajes y de comunicaciones para hacer más efectivo y asertivo nuestras clases. Lo otro, lo que hablamos al principio, promover la interacción y la interactividad. Aquí quiero hacer algo muy importante. En algunos casos, cuando las clases son tan largas, digamos de 4 o 5 horas, si solo el profesor habla, ya hay que tratar de mirar cómo ellos participan, como en la presencialidad, que digamos estemos en un encuentro sincrónico y los coloquemos a leer, a debatir, que ellos hagan, que sean más activos en el proceso y que el docente solamente sea un mediador, como cuando uno está en el encuentro presencial y los pone a hacer actividades en grupo y uno está pasando asesorando, orientando, retroalimentando. De igual forma tratar de hacerlo también en los encuentros sincrónicos. Lo otro que es con la evaluación, que ustedes van a ver también un taller sobre la evaluación formativa. Hay que evaluar, pero no es solo el profesor el que evalúa. O sea, la evaluación no es solo de aquí para allá, también es de allá para acá y entre ellos. Por eso se promueve la coevaluación, la autoevaluación, la metaevaluación. Recuerden que hay distintos tipos de evaluación. Evaluación diagnóstica, evaluación formativa, ¿sí? Evaluación auténtica. Hay distintos tipos de formación y de evaluación que nos pueden ayudar a alcanzar el aprendizaje significativo. Entonces quería hacerles de nuevo otra pregunta. ¿Qué otras recomendaciones ustedes darían? Aquí solo hay algunas. ¿Qué otras recomendaciones ustedes darían, profes, para una comunicación efectiva en ambientes virtuales de aprendizaje? Los leo y los escucho. ¿No tienen ninguna otra, profes? Ustedes consideren que podamos incluir. Traer contextos de los estudiantes porque ellos tienen una percepción de la vida diferente
y ven las materias de manera distinta. Muy bien, profe. Muy bien, profe Juan José. Como retroalimentación es bueno siempre compartirles el video de grabación, diapositivas, para que ellos repasen la temática. Muy bien. Estudios de casos, actividad de representación del tema por los mismos estudiantes. Muy bien. Muy bien, profe Liliana. Sí, algo también con actividades. Y es que hay que mirar también el tipo de actividades que se hacen con ellos, ¿sí? Si realmente son significativas, si la pueden aplicar al contexto, sí, que también es fundamental. Estos días unos estudiantes me decían, pues en otro programa obviamente, que algunos profes pensaban que la única forma de evaluar era con un parcial. Obviamente el parcial es válido, pero hay otras herramientas que me pueden permitir valorar el aprendizaje de los estudiantes, de los estudios de caso, experiencia en su vida laboral. Sí, muy bien, profe Mario Mayra. Eso sería una evaluación auténtica, muy bien. Listo. Entonces aquí vamos a pasar aquí a este, que tiene que ver con las herramientas que les voy a socializar y que posteriormente les voy a compartir a sus correos para que ustedes puedan explorarlas, indagar en ellas, como se dice coloquialmente, cacharrearles, mirar a ver cómo funcionan, ¿sí? Entonces, con mucho gusto, profe Sandra. Sí, Elizabeth, a algunos les pasa parcial y entonces ahí mismo. Y hay otra cosa que ellos piensan es en la nota. Y la nota y que cuánto vale y que cuánto saqué y que... No, yo creo que ellos deben preocuparse más por aprender. Tratar nosotros como profesores, involucrarlos un poco más en... Obviamente la nota es importante, hace parte del sistema, algunos tienen becas, eso lo sé, no estoy diciendo que no sea importante, sino que también hay que darle una carga semántica grande o darle gran importancia al aprendizaje y no a la nota, y que se preocupen por aprender, que les dé curiosidad, que tengan ganas de aprender. Sí, el glosario también, muy bien. Listo, profes. Entonces, miren, estas herramientas son para organizadores gráficos. ¿Cómo así que organizadores gráficos? Sí, pueden hacer mapas mentales, mapas conceptuales, mentefactos, todo lo que ustedes quieran implementar. Sí, Elizabeth, dejan de lado el aprendizaje y los profes también se quedan solo en calificar y no evalúan. El profe Juan José también dice algo muy importante, los acertijos y las adivinanzas, la mayéutica. La mayéutica es una belleza, es un concepto de Sócrates y cómo mediante preguntas nosotros podemos aprender. A veces las preguntas nos enseñan muchísimo, muchísimo, porque hay preguntas concretas pero respuestas parciales y es una belleza porque ellos pueden pensar, por ejemplo, la lógica también es muy buena. Muy bien, profe, muchas gracias por los aportes. Entonces, miren, profes, cuando a ustedes les llegue la presentación, si notan que aquí cuando coloco el cursor sale un enlace, si ustedes le dan clic a a la parte de acá, los va a llevar a la página de CMAP Tools. Y si le dan aquí, los va a llevar a un tutorial de cómo funciona, ¿sí? Entonces, aquí está cada una de las herramientas. CMAP Tools es una herramienta que también les puede ayudar a ellos a hacer actividades autónomas, si ustedes lo desean así, si ustedes les colocaron algunas lecturas, que es muy importante decir, ¿qué van a leer? ¿Desde qué páginas a qué páginas? ¿Por qué van a leer? Porque lean tal libro, pero no le dicen ni de qué página a qué página, o si es que van a leer todo el libro, para qué lo van a leer y qué van a hacer con lo que leen. Porque ellos lo pueden y lo leen, pero bueno, y después de leer, ¿qué van a hacer con eso? Van a hacer un organizador gráfico, van a hacer un foro, van a hacer otro tipo de texto, van a hacer una reflexión, van a hacer un debate. ¿Para qué están leyendo eso? Sí, las innovantes. Hay una frase, profe Figueroa, que me llama mucho la atención y escuchaba yo hace mucho tiempo por allá en una charla que decían que somos docentes, pues no todos, algunos, somos docentes del siglo XX enseñándole a estudiantes del siglo XXI como se enseñaba en el siglo XVI. En muchos casos sucede así. Seguimos con el castigo, seguimos con los parciales de memoria. Si no me responden como yo quiero, entonces no está bien. Si
me refutan, entonces están equivocados y yo soy el único que tengo la verdad como profesor y no. Eso tiene que cambiar, hay que fomentar el pensamiento sistémico, el trabajo en equipo, la solución de problemas, el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la aplicación de las actividades en contextos reales. Sí, es verdad, anacrónicos, muy cierto, muy cierto. Y justamente todo este tipo de capacitaciones que estamos haciendo nos sirven para ir paso a paso encontrando el camino, ¿sí? Bueno, entonces aquí como pueden ver, cuando ustedes ingresen, van a tener aquí para hacer herramientas de organizadores gráficos. Esta Paint.net es una buena herramienta, aunque requiere de cierta experticia. Digamos que después de cacharrarle a estas, de trabajarle a estas, pueden innovar en esta, en Paint.net. En esa hice yo que les voy a mostrar acá, sobre los elementos del currículo de redacción. Este fue hecho allá. Va a ser una estructura que nos dieron en un diplomado que estoy estudiando, pero me permitió editarla y organizarla. Obviamente se pueden hacer otro tipo de ejercicios más significativos, es solo un ejemplo. Con Paint.net, con esta que está aquí. Hay muchas herramientas, profes, hay muchas, pero solo son algunas. Mire, esta para hacer videos, esta les va a servir muchísimo, profes. Herramientas para, obviamente YouTube la conocemos, pero eso tiene un editor de video. Aquí está el tutorial de cómo se puede trabajar. Y también esta es para Mac, de pronto para los profes que tienen Mac. También pueden ingresar y mirar cómo funciona. Este Windows Movie Maker, que también es fácil, no es tan complejo. Adobe Premiere, ¿sí? Que es editor de videos y de audio. Vegas Pro, que también es un editor. Este hay que pagar, por este hay que pagar. Eso le coloqué aquí entre paréntesis, para que sepan si hay que pagar, si es de Mac, tiene aquí la aclaración. Este es para Mac y para Windows. Se llama Avid Media User. El otro es VideoPad, que también sirve para editar videos y audios, para crear videos, este Filmora, que también es muy usado. Este nos va a servir. Ustedes pueden intentar mirar cómo les funciona, hacen un video, ustedes se graban, dándoles un mensaje a los estudiantes y pueden mirar a ver cómo les funcionan estas herramientas y me cuentan cómo les va. Aquí hay otra que tiene que ver para hacer podcast. Esta Audacity se las recomiendo mucho. Es una herramienta buena. No es fácil, es intuitiva y sirve muchísimo. Pueden convertir grabaciones, editar archivos, pueden mandar podcasts o notas de voz o audios con ese programa. También está Podbean, que es para grabar podcasts. SoundCloud, para grabar audio también. Talk Show, que es para grabar también podcasts. Adobe Audition. Por ejemplo, el profe Carlos Ortega ha trabajado con Audacity. Sí, ese programa, por ejemplo, algunos profes nos podemos apoyar, digamos, en la facultad de ustedes también hay un profe que maneje ciertas herramientas, podemos explicarle a los compañeros, vea, esto funciona así, yo he utilizado este y me ha funcionado. Aquí el trabajo colaborativo es muy importante, profes. Si de pronto algún profesor tiene más competencias y ha manejado más videos y de pronto algún profe que necesite ayuda, nos podemos poner de acuerdo y ayudarle, vea, profe, yo utilicé esto, mire, se graba así. Y entre todos compartir el conocimiento y ponerlo en práctica. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar en equipo. Eso también es fundamental para la comunicación efectiva. Ponernos de acuerdo entre los espacios académicos que va a enseñar, que se enseña en primer semestre, en segundo, que enseña este profesor en este espacio académico, en el otro, y ponernos de acuerdo para poder tomar soluciones para nuestros estudiantes. Spotify, que también permite subir y crear. Hay una parte que es gratuita, otra que sí hay que pagar, pero esto para los podcasts es gratis, ¿sí? Adobe Audition también es otro programa que nos puede ser de utilidad. Sí, de Windows, algunas, ahí tiene la aclaración, algunas dicen para Windows y otras para Mac, ¿sí? Ahí abajo tiene la aclaración, ¿sí? Listo. Para la ortografía y la escritura. Aquí hay varios ejercicios que yo he hecho con mis estudiantes, que hemos trabajado y que han sido juegos significativos, ¿sí? Les voy a enviar
chat. Yo les envío uno para que ustedes lo abran y hagan, dediquen 10 minuticos a jugar o 5 minuticos para que miren cómo funciona. Es un jueguito que les voy a compartir. Listo, profe. Si quieren lo abren. Aquí les acabo de enviar al chat el juego. Se llama Como dice que dijo. Les voy a mostrar aquí en un sentido amplio cómo funciona. Entonces, ustedes le dan comenzar. Entonces, mira, aquí sale una oración. Esperaba que hierva el agua. ¿Con cuál? ¿Con esta o con esta? Ustedes eligen una. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo esta y sigo. Esa mesa, entonces, ¿cuál de las dos es? Es perfecta para nuestra casa. Y así. Digamos que eso es para recordar un poco el uso de palabras, que a veces los estudiantes no saben qué palabra es, si abrazar es con S, si es con C, si es con Z. Entonces, si quieren, la exploran un momentico y me muestran cómo les va. Si se equivocan, tienen que volver a empezar. Nosotros hicimos estos días un ejercicio con los estudiantes de Redacción 2 y jugamos y los 5 primeros le colocaron penitencias a los otros estudiantes. Y fue muy bacano porque algunos tuvieron que hacer publicaciones en medios, otros tuvieron que hacer TikToks, otros tuvieron que cantar, tuvieron que bailar en las penitencias. Pero fue muy bonito el encuentro porque ellos interactuaron, jugaron y estaban aprendiendo el uso de algunas palabras. Y con lo de las penitencias fue muy bacano y me gustó mucho el ejercicio. Lo hicimos hace como 20 días más o menos. Entonces, digamos que también puede uno promover la interacción con ellos con este tipo de actividades, ¿sí? Son solo ejemplos, profes, ¿sí? Obviamente hay ejemplos mucho más elaborados, pero ahí es donde tenemos nosotros que empezar a explorarlos. Hay otra herramienta también muy importante que tiene que ver con escritura y nosotros siempre somos, ay, y las tildes, y esos muchachos no ponen una tilde, no ponen una coma, no, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos con ellos? Entonces les voy a mostrar otra herramienta que también está ahí para que ustedes vean cómo pueden usarla con ellos. Les voy a compartir la pantalla. Miren, esta se llama ortografía interactiva, aplicaciones didácticas. Aquí ustedes pueden imprimir los ejercicios o lo pueden hacer directamente aquí en la plataforma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay adivinanzas también, como decía el profesor, hay dibujos, hay juegos. Digamos que los acentos, que siempre son que las tildes, digamos con frases. ¿Qué encuentran ellos acá, profes? Ellos van a tener acá una oración y aquí si tiene tilde o no tiene tilde y al final les da una puntuación. Por ejemplo, les hago la pregunta, ¿la palabra guión tiene tilde, profes? ¿Sí o no? Julieta dice que sí, ¿quién más dice que sí? Nada, la profe también dice que sí. Bueno, profes. Pues, infortunadamente ya no lleva tilde. Si ustedes le ponen la tilde acá, les dice, las palabras monosílabas no se acentúan nunca gráficamente, excepto en los casos de tilde diacrítica. Es decir, para ellos guión es una sola palabra, no son dos. Es un monosílabo. Entonces, aquí uno va colocando, si usted se equivoca, le hace la retroalimentación. Si usted le coloca aquí mal, él le dice, vea, no tiene. Y si lo coloca bien, no le aparece el mensaje y avanza hasta llegar acá a la puntuación. Se llama, aquí está, mírala acá. Se llama acá ortografía interactiva. ¿Qué se me hizo? Espera, yo miro por aquí la tengo. No la puse acá. Acá es esta. Ortografía interactiva. Ah, pero les monté el otro enlace. Espera, yo les envío este. Como son tantas. Yo se las voy a enviar acá al chat. Ahí está el enlace
Y aquí hay otras, mire cómo dice que dijo, que es esta que les acabé de enviar. Ortografía interactiva, hay otro juego que se llama palabrados, que son juegos de palabras, la palabra correcta. Sí, digamos que esto pueden ser actividades. De pronto, si ustedes ven que ellos están escribiendo mal, que necesitan reforzar, que ustedes les piden un trabajo escrito y ustedes dicen no, pero entonces pueden hacer actividades autónomas en las que ustedes puedan interactuar y jugar con ellos. Y estas otras son para trabajar colaborativamente, como les mostré el Drive. Esta se llama Trello, que es un tablero de administración de proyectos y que todos pueden ingresar ahí. Ustedes les ponen un proyecto a ellos y pueden trabajar colaborativamente todos ahí. Slack, también a través de canales virtuales. Write, que es un software de gestión de proyectos, sino que estos elegí más de proyectos porque yo sé que ustedes trabajan mucho con proyectos. Aplicación de documentos e imágenes, gestión de tareas, obviamente la suite de Gmail que tiene varias posibilidades, que tiene un tablero que se llama Jamboard, bueno, tiene otras. El cloud también de OneDrive, de Outlook. Y otras que son herramientas para la interacción. Los foros en Moodle, Cisco Web, Kahoot, Quizzes, que estas herramientas también son muy buenas, también fomentan la interacción y la interactividad con ellos, para reforzar conocimientos, para profundizar en temáticas. Aquí tenemos otras que son herramientas para detectar coincidencias. Nosotros sabemos que lo del plagio, la gran mayoría o muchos ya se ha minimizado, pero aún persiste el de copiar y pegar. Entonces los estudiantes se les pone una actividad de consulta y van y copian y pegan y lo montan en un trabajo y lo presentan. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, plagium.com. Vamos a hacer acá, vamos a colocar aquí economía, por poner un ejemplo. A ver si me sale. Vamos a copiar este fragmento. Entonces, uno ingresa a plagium.com. Si usted tiene dudas, si usted ve, pero es que si ese muchacho no escribía así, ¿por qué esas palabras? Entonces, usted ingresa a plagium.com. Usted coloca aquí el texto, le da control B, usted copia el fragmento. Usted considere que diga, pero ¿será que eso sí es de él? Entonces le dan buscar rápida, que es la gratuita, ¿sí? Y él empieza a buscar. Obviamente no son tan precisos como los que son pagos, pero sí pueden ayudar a encontrar coincidencias en internet. En algunos casos me ha salido con algunos estudiantes que han copiado de otras fuentes y no han citado respectivamente. Veremos a ver acá el resultado. Listo, entonces mire, vea. Me apareció 91% de coincidencia en esta página, 82% en esta página. Mire, y usted puede ingresar a la página, mire, vea. Vea que aquí me la encontró, vea. Me lleva, compara. ¿Qué coincide, qué no coincide con el otro? Entonces, esta es una herramienta que también es de gran utilidad para nosotros los profesores. Listo, profes, ¿alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Qué piensan de las herramientas? Sí, profe Harold, sí. Ayuda muchísimo para que sean originales los trabajos de ellos y no haya tanto copia y pegue. Con mucho gusto, profesores, profesor Juan José y María Julieta. Listo. Espero que hay muchas más que les sean de utilidad. Seleccioné esta para ustedes, para que ustedes puedan mejorar, digamos, la comunicación, que puedan utilizar otros formatos, ¿sí? Que empecemos a explorar. La invitación es a que exploremos. Con gusto, Elizabeth, con gusto, Luis Germán. Que empecemos a explorar, a indagar, a mirar cómo nos va. Con gusto, profe Lorena. Listo, entonces. Sí, claro, yo les comparto la presentación, claro que sí. Con mucho gusto, profe Diana. Listo, ya casi llegamos al ocaso del taller. Quiero que por favor leamos acá esta frase que está aquí. Es un poco más para reflexionar, para dejarles una reflexión final, dos reflexiones finales. Esta es de Martha Nussbaum.
Entonces, si porfa algún profe me colabora leyendo y los demás profes decimos qué pensamos de esta frase. Se podría dotar a los alumnos de información, sin las capacidades ni las técnicas que hoy relacionamos con las disciplinas humanísticas. Pero contar con un diálogo de datos, sin la capacidad de evaluarnos ni de entender cómo se elabora un relato a partir de ciertas pruebas empíricas, es casi tan malo como ignorar por completo esos datos. Por lo tanto, la historia mundial y los principios económicos deben enseñarse desde una perspectiva humanística y crítica, para que resulten útiles en la formación de ciudadanos del mundo inteligentes. Asimismo, esa enseñanza debe acompañarse de un estudio sobre las religiones y las teorías filosóficas de la justicia. Solo así servirán de base de los debates públicos que debemos llevar a cabo para resolver de manera cooperativa los principales problemas del hombre. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, profe Milena. Listo. ¿Quién quiere dar una apreciación de la frase? ¿Qué piensan de esa frase? De lo que dijo Martha Nussbaum en el 2001. Aquí hay dos temas muy importantes que toca Martha Nussbaum, y la parte humanística. ¿Sí? Sí, esa reflexión está hecha en el 2001 para un referente bien especial. Es el comienzo de una nueva era. Para él, para nosotros, es una buena reflexión. Pero si la miramos para el entorno de hoy, ya tendríamos que mirarla desde otro punto de vista. Sí, es interesante, claro, pero hay que mirarla desde qué enseñamos y qué debemos replantear para los cambios que se suscitaron en este momento. Para todos los cambios que en este momento tenemos que enfrentar todos, y más los jóvenes. Gracias, profe, por el aporte. Gracias, profe Carlos. Sí, indudablemente la perspectiva humanística y crítica aún es vigente para los ciudadanos del mundo inteligentes. ¿Sí? Tenemos que formar a veces nos dedicamos mucho al saber hacer, y eso está bien, pero también tenemos que dedicar tiempo a lo humanístico y a lo crítico. Antes uno iba al colegio, como les tocó a la gran mayoría de ustedes, hasta a mí me tocó, y uno iba al colegio y uno iba a aprender ciencia, arte, literatura y otras cosas. Hoy día, aparte de los profesores de enseñar arte, ciencia, literatura, matemáticas, administración, tienen que enseñar a los estudiantes a decir buenos días, muchas gracias, por favor, a hacer silencio, a respetar, porque son otras configuraciones del mundo, ¿sí? En gran parte las familias y las estructuras han cambiado un montón, ya no son familias nucleares, sino que hay familias mixtas de roles, monoparentales, homoparentales. Entonces eso ha reconfigurado muchas de nuestras conductas, y nosotros los profes debemos empezar también desde lo humanístico y lo crítico, promover el respeto hacia los demás o a los estudiantes. Quiero que por favor me lean esta otra frase de Fernando Savater, que también tiene que ver un poco con los objetivos de la educación. Otro profe que me colabore por favor leyendo esta frase. Yo. El objetivo final de la educación es desarrollar la disposición a reconocer y respetar la semejanza esencial de los humanos más allá de nuestras diferencias de sexos, etnias o determinaciones naturales. Muy bien, profe Dilbeni, muchas gracias. ¿Alguien quiere opinar algo en relación con esta frase de Fernando Savater? Bien pueda, profe Juan José. Bueno, buen día, un cordial saludo para todos. Bueno, a mí me parece que es muy importante porque es que como hemos estado viendo últimamente, pues nosotros somos como que en este planeta la especie dominante, por así decirlo. Y no solamente entre nosotros como etnia, ¿sí? como personas, hombre y mujer, sino que también tenemos que ser inclusivos con la naturaleza, porque no formar, no incluir la humanidad, no incluir el humanismo como tal dentro de los procesos de formación y de enseñanza y aprendizaje en nuestros estudiantes, nos termina afianzando esa naturaleza depredadora que todos tenemos por dentro. Entonces no controlar eso es muy peligroso, porque al día de hoy no solamente nos estamos quedando sin planeta, sino que estamos acabando con todo, acabándonos nosotros mismos. Y entonces no agregar ese componente
del buenos días, de la cordialidad, de la empatía con nuestros congéneres, sino también con los animales, con el ambiente, con los árboles y demás, es muy peligroso porque por ejemplo, ayer estaba leyendo un pequeño documental que salió y de hecho pues ahí en Google Noticias también sale de cómo la deforestación nos está dejando sin planeta, por ejemplo. Entonces, son cosas muy, muy importantes que no solamente están desde el ámbito de las relaciones entre las personas, como hombre o como mujer, sino también tenemos que ser inclusivos, o sea, no podemos pensar porque pues el planeta más cerquita, quién sabe a cuántos años luz está, para decir que vamos a cambiar de planeta para vivir, más para dónde ir. Entonces, si uno en la formación de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como individuos no incluimos el entorno en el que estamos, pues nos esperan cosas muy, muy, muy tristes y dificultades para poder existir acá. Profe Juan José, muchísimas gracias por su aporte. Sí, a veces enseñamos a los niños las aves, la estructura anatómica, fisiológica, los tipos de pico, pero se nos olvida respetarles la vida, de respetar las distintas formas de vida, ¿sí? Que hay diferentes formas de pensar, de vestir, diferentes sexos. Mire todo lo que ha pasado por la intolerancia en este país y en el mundo, cómo matan por un color, por una forma de vestir, por un color de piel, por muchas cosas, porque nos falta mucho en la formación axiológica. Es solamente una reflexión que les quería dejar. Yo sé que ustedes lo hacen. Tenemos que seguir promoviendo esta forma axiológica a nuestros estudiantes, a que sean, o sea, para mí todo lo que les acabé de dar hoy, de herramientas, de lo que es comunicación, no tiene sentido si nosotros no trabajamos lo humano y no promovemos el pensamiento crítico. Todo esto forma vida cuando nosotros, antes de ser profesionales, somos personas y buenas personas. Lo más importante es ser buenas personas para poder enseñar a nuestros estudiantes que sí hay forma de cambiar el mundo y que esto sí puede cambiar. ¿Sí? Entonces, profes, ¿quién tiene alguna duda, alguna inquietud? Esto que les acabamos de ofrecer desde la unidad de virtualización es con mucho gusto y con mucho amor. Espero que esto les pueda servir para implementar otras estrategias o mejorar las que tienen o explorar otras herramientas para comunicarse con sus estudiantes de tal suerte que haya una comunicación efectiva y asertiva en sus ambientes virtuales de aprendizaje. Listo, profes. Ahorita solicito sus correos para poderles enviar la presentación, ¿sí? De los que asistieron hoy, que me envíen los correos de los que asistieron hoy al encuentro.